Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. En ti estamos centrados y creemos plenamente en tus promesas de bendición. Hoy, Señor, damos gracias por el privilegio que nos permite de estar, Señor, en este tiempo, dedicando, Señor, a la enseñanza. Creemos que tú estás capacitándonos para llevar tu mensaje, Señor, y para cumplir tu propósito en aquellas personas para las cuales hemos sido llamados. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados y amigos, Señor, de manera especial, para que tú seas con ellos. Señor, tú tienes propósito también con su vida y esperamos que ese propósito se cumpla, Señor, al pie de la letra, Señor, que no falte ni una i, ni una tilde, Señor, de lo que tú has señalado y has provisto para su vida en este tiempo. Bendice, Señor, nuestra maestra, que ella sea un canal, que ella sea una fuente, que sea una luz, que el Señor comience a brillar en medio de la oscuridad, Señor, de este tiempo que tanto se necesita la enseñanza. A ti, Señor, y en ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, pastores. Pues mis hermanos, vamos a continuar entonces con nuestra serie de enseñanzas basándonos en el libro de Gálatas. Este libro del cual estamos aprendiendo muchísimo y que, como hemos dicho en clases anteriores, se le conoce también como el manifiesto de la libertad. En el día de hoy, ese es el tema que vamos a estar tratando y nos vamos a centrar en el capítulo 5, que ya hicimos una introducción la semana pasada. Sin embargo, en el día de hoy es nuestro anhelo y es lo que le hemos pedido al Señor, poder profundizar en ese tema tan importante para nosotros, los creyentes, y sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir. La semana pasada hubo un tema que salió como una inquietud que fue respondida en ese momento, pero yo quiero iniciar desde ahí, desde el tema de la fe y las obras. ¿Y por qué quiero iniciar desde ahí? Porque Pablo en el capítulo 5 evidencia en su exposición que él no contradice que la fe tiene que manifestarse en obras. De hecho, el capítulo 5 de Gálatas nos lista una serie de aspectos que evidencian la fe. O sea, la fe debe entenderse como algo que va más allá del intelecto, algo que va más allá simplemente del conocimiento. La fe debe vivirse y la fe debe aplicarse. Y eso es lo que Pablo enseña o intenta enseñarle a los Gálatas y por supuesto a nosotros en este capítulo. Entonces yo quiero comenzar leyendo lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículos 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjense que Santiago dice, si alguno dice que tiene fe. Él no está contraponiendo las obras a la fe, sino que se está refiriendo a un tipo de fe que podemos decir que es un tipo de fe muerta. Es decir, un tipo de fe que no produce fruto, un tipo de fe que no evidencia nada. Y él pasa en el versículo 21 a explicar o a resaltar, dando un ejemplo de cómo Abraham fue justificado por sus obras, porque ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Si lo leemos de manera superficial, podemos entender que hay una contradicción con lo que aprendimos la semana pasada, cuando Pablo decía que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Y es importante entender que lo que Santiago está resaltando aquí es que la fe se manifiesta en obras. O sea, Abraham, cuando ofreció en sacrificio a Isaac, estaba evidenciando lo que ya había creído.
podemos ver que no es que se contradicen, sino que la fe tiene que manifestarse de manera visible, de manera física, que tiene que notarse que la fe existe, ¿verdad? Entonces, nuestras obras, o sea, lo que nosotros, entendiendo obras como lo que hacemos, nuestra forma de vida, nuestra forma de expresarnos, todo lo que nosotros hacemos, lo que debe poner en evidencia es lo genuino de esa fe que nosotros profesamos. Entonces, partiendo desde esa verdad y esa aclaración, vamos a hablar el tema en el día de hoy. Nuestra fe tiene que vivirse, nuestra fe tiene que reflejarse hacia afuera. No debe quedarse solamente en que yo digo, creo, digo que tengo fe, digo que creo en el Señor, sino que mi fe tiene que manifestarse en obras que les rindan la gloria al Señor. Amén. Entonces, la semana pasada iniciamos este capítulo y ese versículo 1 es hermoso y voy a leerlo en esta versión, en la versión, la traducción en lenguaje actual, porque me gustó mucho cómo lo presenta. Y dice así: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Otras versiones dicen, no se dejen dominar. Y esa palabra, lo que es muy clara para nosotros en el español. Dominar, cuando algo es lo que nos controla. Cuando una persona es libre por medio de Cristo, de su sacrificio, es verdaderamente libre. Y es el mandato de Dios y lo que Pablo les está enseñando a los Gálatas es que nunca permitan que nada los domine, ni que nada los vuelva a esclavizar. En este punto él estaba hablando de la ley, pero si nos vamos al texto original, se entiende que no se está refiriendo estrictamente a la ley de Moisés como lo que puede dominar, sino que queda implícito que también hay otras cosas que pueden dominar al ser humano y que precisamente esas cosas son las que tampoco nosotros, los creyentes, debemos permitir que nos dominen. Entonces vamos a leer lo que dice Juan 8, si alguien me lo puede buscar de una vez, Juan 8 del 31 al 36, y por favor que otra persona me busque Romanos 8 del 1 al 4. Con amén pueden abrir el micrófono y por favor leerlo. Juan 8 del 31 al 36 primero. Si no lo tiene nadie, lo voy a leer yo. Juan 8 del 31 al 36 dice lo siguiente. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos les contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Hay una versión que dice que a quien el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Los judíos entendían que su libertad venía según su linaje, según su carne, pero aquí Cristo lo que les está enseñando es libre a quien yo libero. Es libre el que conoce la verdad. Y esa verdad es precisamente la que nos ha sido anunciada.
el evangelio de la salvación, que no es por obras que somos salvos, sino por medio de la gracia de Dios, ese regalo inmerecido de amor que dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Esa gracia inmerecida, ese regalo, esa verdad de que es Cristo el que salva, es lo que nos hace libres. El otro texto, no sé si alguien lo consiguió ya, es Romanos 8 del 1 al 4. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Leemos en el nombre del Dios Trino y dice así Romanos 8 del 1 al 4. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Nosotros podemos decir que somos libres porque Cristo nos ha libertado. Él es el que pagó el precio de nuestra libertad. Y como una vez venimos al Señor, nosotros quedamos unidos a Él. Inmediatamente somos sellados por su Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu, entonces nosotros somos libres. Libres del pecado, libres de toda condenación. Eso es hermoso. Damos gracias a Dios por eso. Entonces, ¿qué es la libertad? Si tuviéramos que hacer una definición, pudiéramos decir que es esa capacidad que tenemos, porque la tenemos, gracias al sacrificio de Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo, de poder decir no a nuestros deseos pecaminosos. Lo primero, poderle decir que no al pecado, a nuestros deseos pecaminosos, que son parte de nuestra naturaleza caída. E incluso esa libertad nos lleva a restringirnos de cosas que, aunque sean legítimas, pueden hacerle daño a nuestras almas o pueden hacerle daño a nuestros hermanos. ¿Cuántos saben que hay cosas que no son pecado propiamente, pero que hechas en un contexto o dichas en un contexto pueden dañar a los que están alrededor de nosotros? Y también hay cosas que, aunque no son pecado, pueden dañarnos. Hay cosas que pueden, vamos a ver más adelante. Yo sé que cuando abramos los micrófonos es muy probable que salgan algunas, o alguien quiera compartir alguna cosa, pero debemos entender la libertad cristiana como esa capacidad que Dios es el que nos ha dado para poder resistir el mal, para poderle decir que no al pecado. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que tenerlo bien claro, porque el enemigo de nuestra alma siempre va a intentar hacernos creer que no tenemos esa capacidad, porque es la forma de dominar. Esa capacidad no la tenemos en nuestra fuerza, ojo, la tenemos porque Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Es por Jesucristo que nosotros somos libres. Si no, nosotros fácilmente que nos deslizamos, porque nuestra naturaleza está inclinada de continuo al mal. Pero ¿qué pasa? Que gracias a Dios tenemos también la ayuda del Espíritu Santo, que es la que nos va a día, minuto a minuto, segundo a segundo, capacitar para vivir esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Somos libres para decirle que no al pecado. Tenemos libertad para decidir, para tomar decisiones en cosas que son moralmente neutras. Es decir, aquellas cosas que Dios no prohíbe en su palabra, pero que nosotros tenemos una conciencia que nos dice si es
debemos hacerlo o no debemos hacerlo, en el momento que debemos hacerlo o que no debemos hacerlo. Entonces, tenemos que tener claro, hay una cosa que es pecado. Pecado es pecado y el pecado es no. La decisión ahí siempre será no. Pero hay cosas que la Biblia no prohíbe en su palabra, que están sujetas a nuestra conciencia. Nosotros tenemos la libertad para decidir en esas cosas. Ahora, ¿cómo vamos a decidir en aquellas cosas? Hay una regla. Lo primero es que nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros. Una vez venimos al Señor, nuestra voluntad le pertenece a Cristo. Eso es lo primero, lo tenemos que tener claro. Entonces, como nuestra voluntad está sujeta al Señor, nosotros, ¿qué vamos a querer hacer en toda decisión? Procurar agradar a Dios. Esa es la regla. Si lo que yo voy a hacer agrada a Dios o no agrada al Señor. Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando debe tomar una decisión sobre algo que la Biblia no condena propiamente, que no habla al respecto. Usted tiene que preguntarse, eso que yo voy a hacer, esa decisión que voy a tomar, eso que estoy pensando decir, ¿agrada a Dios? Debo entender esto sabiendo que mi voluntad, que ya no es mi voluntad, sino que es la voluntad del Señor. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. A lo mejor lo que antes yo hacía, yo lo veía bien y no había problema, pero ahora, una vez que vine a los pies del Señor, tengo que preguntarme si realmente eso lo debo o no lo debo hacer. Debemos también saber que esa libertad para decidir en esas cosas la tenemos que tomar desde la responsabilidad. Nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Y las decisiones que nosotros tomamos, de todas, vamos a tener que darle cuenta al Señor. Eso nos debe llevar a ejercer una libertad de una manera sensata, juiciosa y responsable, sabiendo que las cosas que yo hago, que las cosas que yo digo, que la forma en cómo me comporto, tienen una incidencia en la vida de los que están a mi alrededor. Entonces hay una realidad de mi libertad, o sea, yo soy libre porque Cristo me hizo libre, pero yo debo saber cómo voy a ejercer esa libertad a la cual el Señor me ha llamado a vivir. Sabiendo siempre que lo que hago tiene una influencia en alguien, en mí o en alguien a mi alrededor. Amén. Espero que hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Puedo seguir? Perfecto. Vamos. ¿Sigo? Ok. Amén. Entonces, Pablo ha venido enseñándonos, o hemos podido entender, por lo que hemos ido aprendiendo cada semana, que hay tres formas de vivir la vida cristiana, y hay dos de esas formas que no funcionan. La primera es vivir la vida cristiana desde el legalismo, y es lo que Pablo viene denunciando en la carta. Definimos lo que era el legalismo en una de las clases, que es conformarse o cumplir reglas humanas, porque muchas son humanas, con el propósito de ganarse la aprobación y el favor de Dios. ¿Sí? Es cuando yo hago las cosas para que Dios me bendiga, o yo hago las cosas para que vean que yo realmente estoy caminando con el Señor. Es decir, una vida de apariencia. El legalismo, aprendimos en una clase, que se opone a la gracia. En vez de promover la santidad y la madurez espiritual, el legalismo provoca todo lo contrario. El legalismo hace que el ser humano quiera agradar a los hombres y no a Dios. Porque inmediatamente usted asume una regla para que lo vean, para que se note que usted es un santo, santo, santo. Usted no está queriendo agradar a Dios, usted quiere que lo vean. Entonces su enfoque no es Dios, sino el hombre, el que está afuera. Pero también el legalismo provoca algo muy peligroso en los seres humanos, y es el orgullo. Inmediatamente usted piensa, o usted y yo pensamos, que por cumplir algo que puede ser bueno, no estamos diciendo que sean cosas buenas, inmediatamente yo estoy siendo superior o me encuentro en una situación de ventaja frente a mis hermanos,
porque yo cumplo esto, porque yo hago esto, porque yo hago aquello, que son cosas buenas, inmediatamente yo estoy en un riesgo de orgullo intelectual, orgullo teológico, orgullo como usted, póngale el apellido que usted quiera, pero es orgullo. Y el orgullo es peligrosísimo para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento en la fe. El orgullo es peligroso y debemos cuidarnos de eso. Otra cosa que el legalismo produce es que le da importancia, hace que nosotros le demos importancia a cosas que no tienen importancia y minimicemos las cosas que sí tienen. Ah, muy bien, yo me pongo la falda hasta los tobillos, pero yo soy la más chismosa del barrio y soy reconocida por eso. O cumplo con todo en la iglesia, pero nadie puede estar conmigo porque mi carácter es insoportable. Yo a todo el mundo le hablo mal, y soy terrible. O sea, hay cosas que nosotros como cristianos ya en este punto debemos revisar y debemos permitirle al Señor que las cambie. El legalismo definitivamente es una forma de vida que muchos cristianos llevan, pero que realmente no funciona, es infructuosa, deja pérdidas más bien. El otro extremo de vivir la vida cristiana, entonces es el libertinaje. Cuando estudiamos Romanos, específicamente, usted lo lee en su casa al paso porque no tendríamos el tiempo ahora para analizarlo, pero en Romanos aprendimos, incluso Pablo hace la pregunta, dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pecar más para que Dios nos ame más? De ninguna manera. O sea, el pecado y la libertad no son compatibles. El pecado no produce libertad, el pecado lo que produce es muerte. El pecado lo que produce es vergüenza. El pecado lo único que hace es esclavizar a la persona. Nadie que vive en pecado, que se complace en practicar el pecado, puede decir que es libre. Solamente aquellos a los cuales han venido al Señor y ahora tienen la capacidad dada por Dios de ver el pecado, son los que están andando verdaderamente en el Espíritu. ¿Cómo así, hermana? De ver el pecado. Yo siempre digo que antes, cuando nosotros estábamos en nuestra pasada manera de vivir, habían cosas que nosotros hacíamos, decíamos y compartíamos que no nos afectaban en lo absoluto y que ni siquiera nos dábamos cuenta de nada. Hacían un cuento y uno se lo gozaba, o hacíamos cosas que realmente cada uno sabe, ¿verdad? De dónde Dios lo sacó. Yo no tengo ahora que venir a dar ejemplo de nadie ni nada, pero todos sabemos esas cosas que hacíamos, de las cuales el Señor nos sacó. Y cómo en ese momento nos complacíamos en ellas. Pero una vez venimos a los pies del Señor, entonces se nos caen las vendas de los ojos, entonces las vemos y sentimos vergüenza. O si usted hace algo que no es correcto, usted no siente algo en su corazón que le dice, lo hiciste mal. Yo lo he sentido. Yo lo he sentido muchas veces. No me da vergüenza decirlo porque eso quiere decir que estoy aprendiendo, que estoy creciendo en el Señor. Entonces, es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros cuando el pecado lo vemos. Si no vemos, entonces ahí sí hay problema. Claro, no quiere decir esto que vamos a persistir en aquello que hemos visto, sino que al contrario, es en ese momento que lo vemos el momento de soltar eso, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no volver a caer en eso mismo. Entonces, de ninguna manera la libertad, la vida cristiana debe vivirse de una manera que nuestra libertad pueda ser confundida con libertinaje. De ninguna manera, no es compatible. Entonces, la forma de vida que realmente es la correcta, es la vida en libertad. Y a esa vida es que Pablo se refiere en esta porción de la carta, en el capítulo 5. Dijimos esto, ¿verdad? Sabiendo esto, que la libertad es un don de Dios y que no lo conseguimos por nuestra fuerza, sino que es por gracia, porque Dios nos proporciona su presencia y la llenura de su Espíritu Santo para poder vivir la vida en un nivel más elevado, el nivel que Dios requiere. La vida en la ley, digamos que es fácil, aunque pueda parecer que no, pueden ser 613, pueden ser la que sea, pero tiene que ver mucho con apariencia.
No tiene que ver nada con mi corazón necesariamente. Eso es fácil de llevar, hermano, porque yo puedo aparentar cualquier cosa, pero esa transformación interior que se va dando de manera gradual en la vida del creyente, que implica sacrificios, que implica lágrimas, que implica hasta cierto punto esfuerzo. Eso lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Y en aquellos que han confiado en Jesús como el medio para lograr eso. O sea, yo puedo, y esto es lo que pasa en el mundo. ¿Cuánta gente hay afuera que dicen, pero yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no mato, yo no robo? Ellos se autoconsideran buenos. Pero qué cosa que la palabra dice, o podemos entender por todo lo que dice la palabra, que ninguno de nosotros, por nuestra propia esfuerzo, ni por nuestro propio mérito, puede satisfacer completamente a nuestro Dios santo y justo. El único que hizo eso fue Cristo. Entonces nosotros debemos confiar en ese sacrificio para poder tener acceso a esta libertad. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir esta nueva vida en Cristo nos viene dado por el mismo Dios. Miren qué hermoso. Todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir esta nueva vida a la cual tenemos acceso por medio de Cristo, nos viene dado por Dios. O sea, Dios nos salva, pero también nos da el Espíritu Santo para que nos encamine día a día hacia esa santificación. O sea que en el Señor es que nosotros tenemos todo lo que necesitamos. No tenemos nada que buscar afuera. Por eso es que Pablo les dice, pero que lo que ustedes están haciendo, Gálatas, ustedes comenzaron por la fe. ¿Cómo se me van a ir ahora otra vez para la ley? ¿O acaso el Espíritu Santo no estaba haciendo su obra en ustedes? Ustedes no vieron los cambios. ¿Cómo van a volver atrás? Es el mismo llamado que el Señor nos hace hoy. ¿Cómo va a ser que usted se va a desesclavizar de cosas que ya usted soltó hace rato? De cosas que ya el Señor hace rato que le mostró que estaban mal y usted la dejó. ¿Cómo va a volver a ella? Entonces nosotros necesitamos a Dios para poder vivir esta vida cristiana, no en nuestra fuerza, sino por medio del Espíritu Santo. Y quise, lo mencioné, pero quiero mostrarlo, porque si alguien no lo ha visto, eso lo aprendí en un mensaje que dio nuestro hermano Nelson, y eso a mí me gustó mucho, porque a veces tendemos a ver la vida cristiana como muy lineal, y no entendemos que vamos avanzando y que vamos por fases, que sí, Dios nos llamó, nos eligió, nos regeneró por medio de su Espíritu Santo, nos llevó a la conversión, nos ha justificado, es decir, nos ha hecho justos delante de Dios, nos ha adoptado, nos ha dado una familia, nos ha hecho parte de la familia de Dios, pero Dios está llevando a cabo una obra de santificación en nosotros. O sea, esta vida cristiana se va a vivir día con día y cada día es que nosotros vamos a ser santificados. No es que ya yo soy santo y llegué y acabé, porque puede ser que en un área yo haya vencido, el Señor me haya ayudado y vencí, pero ¿y las otras? Hay muchas cosas. Esto es hasta que nosotros nos vayamos con el Señor o hasta que Cristo venga. Ahí entra la perseverancia. Tenemos que mantenernos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Es decir, tenemos que perseverar en esa libertad. No podemos permitir que nada nos esclavice nuevamente. Hermano, miren, estos tiempos, en estos días, que la gente como que bota el seguro, es muy importante que lo recordemos. Nosotros hemos sido salvos. Nosotros somos salvos ya nosotros somos libres. No podemos volver al yugo de la esclavitud. Nosotros sabemos que no es nada más la circuncisión el tema. Hay otras cosas, nosotros sabemos cuáles son. Y yo confío en el Señor, que el Espíritu Santo a cada uno le dirá cuáles son esas cosas a las que el Señor le está haciendo la advertencia. No vuelvas ahí, no vuelvas allá. Hay lugares donde usted y yo sabemos que no podemos caminar. Que a lo mejor a otro no le hace nada, pero usted y yo sabemos que por ahí no debemos ir. Hay compañías que nosotros sabemos que no debemos tener por el trasfondo de donde venimos, del lugar de donde Dios nos sacó. Hay conversaciones que nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos ha dicho no las debes tener, porque esas conversaciones están dañando nuestra intimidad con el Señor y puede ser que le estén haciendo daño a otro. Entonces, a esas cosas es que Pablo se refiere, debemos perseverar en la libertad. Yo soy libre porque estoy unido a Cristo. Esa libertad ya no es una regla, no es que yo cumplo esto, cumplo aquello, no, es un principio de vida, mi vida
se sustenta en que yo debo agradar, en mi deseo, en mi anhelo de agradar al Señor Jesucristo. El pastor hablaba el domingo, recuerdan, sobre el celo. Pero decía él, y eso se me quedó en mi mente, wow, Señor, gracias. Decía el pastor, está muy bien el celo por las cosas de Dios, pero primero el celo por Dios. No puedo pretender querer hacer cosas para Dios sin conocerlo a Él, sin irme, Señor, eso es lo que tú quieres que yo haga. No puedo pretender vivir una vida cristiana en libertad sin conocer al que libera verdaderamente. Necesito pasar tiempo con Él. Necesito intimar con Cristo. Necesito conocerlo, porque es en ese conocimiento del Señor que mi vida va a ser transformada. Si no, estamos cayendo en otra forma de legalismo, en hacer cosas para Dios sin Dios, donde Dios no está. Entonces debemos nosotros cuidarnos de eso. Bien, vamos a leer lo que dice, por favor, Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15. Si alguien lo tiene ahí, se lo voy a agradecer que me lo lea rapidito. Gálatas 5, versículos del 13 al 15. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor unos a otros, porque toda la ley se cumple en ese solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Amén. Amén. Gracias, Natalie. Vamos a empezar a ver elementos prácticos de la fe. Fíjense cómo él dice que no sola, discúlpame que me parece que hay un micrófono que está allá. Cómo él dice que, o cómo relaciona la vida cristiana en libertad con el amor. Yo me quedé como, wow, ¿y por qué Pablo habla del amor en este punto si él está hablando de la libertad? Es que el cumplimiento de la ley es el amor. El único que cumplió la ley, ¿qué fue lo que hizo? Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Amó hasta lo sumo, amó hasta el sacrificio, entregó su vida por amor a nosotros. El cumplimiento de la ley es el amor. Decía que la ley, la fe, tiene aspectos prácticos. Nadie puede decir que es libre si no ama. Lo acabamos de leer, no lo digo yo, lo dice Pablo ahí. El cumplimiento de la ley es el amor. Si no amo, no estoy demostrando en términos prácticos que yo soy libre. Eso es muy profundo y tendríamos, nada más en ese punto, tendríamos que durar mucho. Pero vamos a tratar de verlo a la luz de otros versículos. Pero lo primero que debemos resaltar es que la fe no es solamente un sentimiento o un conocimiento, sino que además de ser obediencia, es una fe activa y que es por medio del amor. O sea, la fe se manifiesta en obras de amor. No es posible decir que soy libre y tengo resentimiento contra mi prójimo. No soy libre, me está dominando algo. Póngale el apellido que usted quiera. Puede ser ego, me tocaron el ego, me tocaron el orgullo. Algo hay si tengo un resentimiento contra alguien, y eso no es de un libre. ¿Para qué he sido liberado? Para amar a los demás, para servir a los demás en amor. Así de simple suena, aunque no es tan simple. Y a ese que nosotros decimos que tenemos que amar, a veces lo vemos muy lejos. Decimos el prójimo, como que, no sé, como que la palabra prójimo me suena como alguien que está lejos de mí. Pero el prójimo más cercano, el que vive conmigo, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mis hijos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Yo soy libre, debo manifestar el amor.
A libertad yo fui llamado. No debo usar la libertad como ocasión para la carne. Habla de la carne, porque el resentimiento es una obra de la carne. Si tengo resentimiento es porque mi carne se está levantando. Si tengo ganas de devolverle mal al que me hace algo mal, tengo que revisarme, porque eso es mi carne. No le puedo poner otro nombre, eso es mi carne. Si alguien me dice algo y yo quiero, o le respondo como no le debo responder, no estoy actuando como una persona que ha sido liberada por Cristo, estoy obrando en mi carne. Simple y sencillo. Lo dice Pablo aquí. El cumplimiento de la ley es el amor. Amar a mi prójimo como a mí mismo y punto. A veces pensamos en libertad como yo no fumo, yo no bebo, yo no robo, yo no... Sí, eso es bueno y eso es verdad. Pero amamos. ¿Qué es el amor? Tenemos otras citas ahí, pero yo quiero que vayamos a 1 Corintios 13, que lo leemos tanto y se lee mucho en unas fechas en específico. Pero no sé, quiero leerlo, no lo puse aquí, pero vamos a leerlo, vamos a ver. ¿Qué es el amor? 1 Corintios 13, versículo 4, dice lo siguiente. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Leí hasta el versículo 7. ¿Quién amó así? Cristo. Y Él nos ha capacitado por medio de su Espíritu para amar de esa manera. Sí, no es fácil, pero en el Señor todo es posible. Hay algo que me molesta, me siento. Queremos al Señor. Señor, ayúdame aquí. Yo quiero amar como tú amas. Enséñame a amar como tú amas. Amén. Romanos 13, del 8 al 10. ¿Qué dice? Amén. No debáis nada a nadie, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y todo otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así, el amor es el cumplimiento de la ley. Amén. ¿Lo vemos ahí? El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo estoy amando? Estoy amando. El amor es el cumplimiento de la ley. El Señor me ha llamado a vivir en libertad. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo tengo que amar a los demás como Cristo me amó a mí. Efesios 5, del 1 al 2, por favor. Y otra persona que busque 1 Juan 4. Amén. 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 Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. 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 1 Juan 4, del 7 al 11, ¿qué dice? Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos unos a otros.
Amén. Ahí, más claro de ahí, eso es lo que Pablo le está diciendo. Porque había un grupo que estaba poniendo una enseñanza, ¿se acuerdan? Los judaizantes, que lo que estaba era subiéndole el ego y el orgullo. Ustedes hacen esto, hacen aquello, estaba haciendo una división, ustedes son mejores que los demás. Ahí sí va más. Un lío, Pablo lo sabía. Y es la misma exhortación hoy. Oiga, aquí nadie es mejor que nadie. Aquí todos estamos para amarnos, para amarnos. Todos estamos en crecimiento. Todos estamos unos más maduros que otros. Pero la verdad es que usted y yo somos ese lienzo donde Dios está dibujando. Somos esa obra en construcción en la mano del Señor. De ninguna manera yo puedo pretender maltratar o dañar esa obra hermosa que el Señor está haciendo. Entonces eso es lo que Pablo, venga, vivan su vida de manera que no dañen. Amén. Amén. La libertad de ninguna manera puede ser un pretexto para hacer lo malo. El fruto de la libertad es el servicio en amor a los demás. Ese es el fruto, esa es la evidencia, así es que se nota que que somos libres. Si yo puedo servir a mis hermanos, servir a mis semejantes desde el amor, buscando agradar al Señor y no agradarme a mí mismo. Todo lo que yo vaya a hacer dentro de mi ejercicio de la libertad que Dios me ha dado debe de ser dentro de los límites del amor. No puedo pretender corregir de una manera que no sea en amor, porque me pongo a mí mismo en riesgo de caer en orgullo religioso, en creerme mejor que los demás. Jesús no nos dijo que no debemos juzgar, que no debemos corregir, pero nos dio una metodología. Primero revise su viga de su ojo antes de quererle mirar la paja al otro. Es decir, no es que no lo podamos hacer, al contrario, estamos llamados a corregir, a acompañar, los unos a los otros. Pero ojo, ¿desde cuál es mi motivación? ¿Es el amor? ¿Es el crecimiento de mi hermano? ¿Es su desarrollo? ¿O es mi ego? ¿O es que se note que yo soy el que sabe o el que está bien y el otro está mal? Miren, tenemos que cuidarnos muchísimo de eso. Pablo lo sabía, Pablo sabía eso y de alguna manera lo deja entrever. Tenemos que cuidarnos de eso. Ahí que viene el amor. Debemos defender con gracia las doctrinas de la gracia. Si no, nos convertimos en un religioso más, en un legalista más, que quiere llevarle la cabeza a todo el que no piensa como él. Nosotros debemos defender las doctrinas de la gracia con gracia. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie, ni para juzgar a nadie. Nosotros estamos aquí en la tierra para evidenciar el amor de Dios. Si la iglesia no ama, ¿y quién va a amar? Nosotros somos los portadores del amor de Dios. Ahora bien, eso no quiere decir que vamos a eliminar las trabas morales. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de la libertad, de servirnos los unos a los otros en libertad. Ya no sometiéndonos a la ley, al legalismo, sino a lo más sublime y lo más alto que existe, que es el amor a Dios y el amor a los demás, porque es imposible decir que amamos a Dios y no amamos a los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo voy a vivir entonces esa libertad? Lo venimos diciendo, pero vamos a ver lo que dice Gálatas 5, del 16 al 18, por favor. ¿Cómo es posible entonces vivir esta vida de amor y de libertad de la que estamos hablando? Digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Vamos a agarrar esa idea ahí. Guiados por el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Juan 15:4. Si alguien lo tiene, por favor. Amén. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros,
si no permanecéis en mí. Amén. Amén. Vivimos viviendo por el Espíritu, pero permaneciendo en Cristo. La cosa no va desligada de la otra. Que hay gente que dice que es muy espiritual, pero entonces anda viviendo sin el Señor y no evidenciando que el Señor, que está sujeto al Señor. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Si nosotros estamos pegados a Él, si permanecemos en Él, vamos a hacer las cosas como Él quiere, vamos a hacer las cosas como Él nos enseña, le vamos a obedecer. Voy a leer Colosenses 3, del 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una persona libre, uno que Dios ha liberado, vive guiado por el Espíritu, es decir, obedece a la voz del Espíritu Santo, permanece en Cristo, es decir, no deja de congregarse, tiene el anhelo y saca tiempo para estar con el Señor, ora, lee su Biblia, se mantiene en comunión con Cristo, pero también su mente está puesta en las cosas de arriba. No se anda preocupando, vuelto loco por las cosas de la tierra que al final van a pasar. No es que viva una vida irresponsable, hermano, no estamos hablando de eso. Usted, yo sé que me entiende y cuando abramos los micrófonos lo vamos a, tal vez otro hermano tenga una gracia para explicarlo mejor que yo, pero es esa vida tan agitada y tan entretenida en tantas cosas que este siglo nos está vendiendo, que si usted no tiene 700 maestrías, si no hace 700,000 cosas, usted no está en nada. Vamos a poner las cosas, vamos a enfocarnos, vivir en libertad, de vivir enfocado, la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado. Yo morí, por tanto mi vida está escondida con Cristo en Dios. Yo no tengo por qué estar corriendo como corre el mundo, ni preocupándome por las cosas que se está preocupando el mundo. Nosotros los que vivimos en libertad debemos tener esto claro y saber cómo es que vamos a vivir. Porque si no, estos tiempos a cualquiera, mi hermano querido, mi hermana, lo ponen loco. Efesios 5:2 dice, y volvemos con el amor, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estamos hablando de cómo voy a vivir esta vida en libertad. A veces nos quedamos en, sí, yo voy a vivir guiado por el Espíritu, sí, pero ¿cómo eso se traduce en términos prácticos? Estamos mencionando algunas cosas. Todo tiene un componente práctico, porque la vida se vive. La vida no es una cosa como etérea, como que no tiene, no, usted todos los días usted va al trabajo, va a la universidad, tiene interacción con su familia, con amigos, con vecinos, con gente. Usted es un ente social. Entonces, esa vida en libertad se vive de la manera como la palabra dice que hay que vivirla. En obediencia al Espíritu, sí, ¿cómo se traduce eso? Se tiene que vivir con Cristo, pegado de Dios, si no, usted no va a entender nada. Dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, no puede. Acabamos de leer que el que vive según el Espíritu no satisface los deseos de la carne, porque la carne y el Espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos, porque la carne siempre quiere, pero el Espíritu le dice, un momento, usted no se gobierna, usted tiene que sujetarse a lo que dice la palabra. Que mi hermano me habló mal y yo le voy a responder. No, un momentico. Que el esposo me dijo y tú verás ahora. Menos. No, tenemos que someter nuestra carne. Y vamos a ver lo que es la carne más adelante. Al Espíritu de Dios. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Si ese versículo se lo aplicamos a todo, como dice, que todo lo que hagan, sea de palabra, sea lo que decimos, o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Si ese verso bíblico se lo aplicamos a la forma en cómo respondemos a veces, a la forma en cómo nos comportamos a veces, nos vamos a evitar muchos problemas. Sí, porque entonces yo me tengo que cuestionar si eso que yo voy a decir lo puedo decir en el nombre del Señor.
Pues yo entiendo que yo a mi esposo no le puedo echar un boche en el nombre de... O sea, me doy a entender. Yo no puedo agarrar un hermano en la fe porque yo entiendo que lo entiendo, que es un inmaduro, porque a veces nos expresamos hasta así de uno que Cristo lavó y de uno en el que Cristo está haciendo una obra que a lo mejor no la puede hacer tan rápido como la hizo en mí en un área, pero Dios está cogiendo su pela conmigo en otra cosa. ¿Me siguen? O sea, nosotros tenemos que tener cuidado como hablamos. Estamos hablando de libertad. Estamos hablando de que somos libres en el Señor. Entonces, si todo lo que yo voy a decir y todo lo que voy a hacer, lo debo de hacer en el nombre del Señor Jesús, yo me tengo que revisar. Yo no puedo estar actuando y hablando y haciendo la cosa como yo la hacía antes. Yo no puedo tratar a mi esposo, a mi esposa, como antes. Yo no puedo tratar a mi familia como... Yo tengo que evidenciar que yo vivo en libertad. Ya yo no me puedo dejar dominar ni esclavizar por mi mal temperamento ni mi mal carácter. Yo tengo que aprender dominio propio, hermano. Dominio propio es un fruto del Espíritu también. Vamos a hablar de eso ahora. ¿Me siguen? O sea, estamos hablando de libertad. Porque a veces entendemos la libertad, y vuelvo y lo digo, como ya yo no bebo, ya yo no fumo, ya yo no bailo, yo. Estamos hablando de libertad en Cristo, viviendo una vida que agrada a Dios, guiados por el Espíritu Santo en su poder, sirviendo a los demás en amor. Y los demás no vistos como los de lejos, sino los demás son los que están más cerca también. Amén. Lo acabo de decir, pero ahí lo tienen. Obedeciendo al Espíritu Santo, permaneciendo en el Señor. Así es que voy a vivir esta nueva vida cristiana. Voy a poner la mira en las cosas de arriba. Voy a amar como Cristo amó. Y debo hacer todo como para el Señor. La libertad sin el Espíritu Santo puede degenerar en libertinaje, puede degenerar en legalismo. Porque, hermano, todo esto que le estoy diciendo es posible hacerlo solamente en el poder del Espíritu Santo, cuando nos sometemos a Él. ¿Cómo así, hermana, cuando nos sometemos a Él? Oh, cuando usted esté escuchando algo como esto, no porque lo esté diciendo yo, no, sino cuando usted lee su Biblia y cuando la Biblia, esa palabra, usted entiende lo que el Señor le quiere dejar dicho a usted y usted dice, es verdad, Señor, yo tengo que cambiar, perdón. Yo me arrepiento y me someto a lo que me estás diciendo. Ahora ayúdame a cambiar. La Biblia dice, resistan al mal. Y el mal va a huir. Pero hay que resistirlo. O sea, yo no me puedo dar rienda suelta. No me puedo deslizar. Tengo que resistirlo. Yo sé de dónde coger. Yo sé de dónde Dios me sacó. Estamos hablando de libertad. Amén. Gálatas 5, del 19 al 21. ¿Qué dice? Vamos a hablar de cuáles son esas obras de la carne, esas cosas de las que Dios quiere ya que soltemos y no olvidemos de eso. Amén. Natalie. Amén. Del 19, ok. Del 19 al 21. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Esas no son las únicas. Ese es un listadito de esas cosas que son obra de la carne. Pero fíjense que ahí en ningún lado habla de ropa, que en ningún lado habla de maquillaje, de peinado, ni de tinte, ni de desrizado, ni de nada de eso. Ahí no hablan de nada de eso. Ahí hay muchísimas cosas que nosotros practicábamos antes. Bueno, déjenme no incluirlo ustedes, no se vaya a poner nadie guapo. Hay cosas que yo practicaba antes, obra de la carne. Todo el que no tiene a Cristo vive en eso constantemente. Ahora el Señor nos dice, esas son las obras de la carne.
Pero ya nosotros no somos de ahí. Ya nosotros no podemos vivir así. Pero fíjense que, insisto, ahí no habla de bailadera, ni de cosas así que uno dice, ay, sí, lo superficial, ya yo no hago todo. ¿Usted sabe? Que te diga que esas explosiones de ira es una obra de la carne. No lo digo yo, lo dice aquí, lo dice la Biblia. Eso es para revisarse uno. Esas explosiones de ira son obra de la carne. El hablar mentira, el hablar de necedades. Hay gente que pierde un tiempo, y ahora más con todas estas redes sociales. Eso es una obra de la carne, hay que revisarla. Esa gente que engaña y que priva en vivo, viene a los pies del Señor y quiere seguir en eso. No, hermano, eso es una obra de la carne. Efesios 5, del 3 al 5, lo voy a leer yo, ahí la tenía aquí, sí. Efesios 5, del 3 al 5, otra lista parecida, pero incluye otras cosas. Fornicación, inmundicia, avaricia. Ay, guardo todo, guardo todo, guardo todo. Avaricia, hermano, hay que revisarse, es una obra de la carne. Palabras deshonestas, necedades, truanerías que no convienen. Todas esas cosas son obras de la carne. Colosenses 3 tiene otra lista. Les insisto, no son las únicas, pero es bueno mencionarlas porque a veces creemos que son algunas nada más. Y decimos, no, yo no tengo eso. Ya yo no obro así. Quiera Dios que sea así en todo. Bendito sea el Señor. Hagan morir, oigan lo que dice Colosenses 3, dice, hagan morir lo terrenal. Otra versión dice lo mundanal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cosas ustedes también andaban en otro tiempo cuando vivían en ellos, en el pasado. Pero fíjense lo que dice ahora. Pero ahora dejen, sí, porque hay cosas que en el pasado, ¿saben? Ahí, estas son fáciles. Pero es lo que Pablo le dice, el mismo Pablo lo conoce, se dice, pero ahora también ustedes dejen estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, no se mientan, despójense del viejo hombre con sus hechos y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y oigan esto qué precioso, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aleluya. Conecta muy bien con lo que Pablo quiere enseñar aquí a los Gálatas. Ya no se trata de si tú eres judío, si tú te circuncidas, sino es de la ley que ahora está grabada en tu corazón por medio de Cristo, porque ahora Cristo tiene que ser todo en nosotros. Y si Cristo es todo en nosotros, entonces esas obras infructuosas de las tinieblas que practicábamos antes tienen que desaparecer de nuestras vidas. Pero fíjense que aquí dice, revístanse del hombre nuevo, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, y volvemos a la imagen que presenté hace un momento, que vamos en un proceso gradual de santificación. Aquí lo importante es permanecer firme en la libertad que Cristo nos hizo libre y no ceder ante estas obras de la carne, que cuando usted la ve, que la está, dele para atrás. Y yo, cuando usted y yo la vemos, vamos a darle para atrás. Sí, Señor, perdón, ayúdame, porque esto no es del libre y yo soy libre, porque tú me hiciste libre. Eso es lo que dice la palabra y yo lo creo. Ahora ayúdame a vivir como uno que vive en libertad. Esa carne tiene que permanecer ahí, crucificada, no se puede levantar en la vida de uno que ha sido liberado. Porque si cedemos a la carne, a lo mejor cedemos en una, otra mañana y pasado, y cuando usted viene a ver, tremendo lío. O eso no fue lo que le pasó a David. ¿Usted cree que David pecó así, de golpe, el pecado con vez a vez? No, eso fue un proceso. Se descuidó. Gradual, ¿sí? Él miró y en vez de decir, ay, Dios mío, esta mujer ahí, mira por otro lado, él siguió mirando. Pero no nada más miró, después preguntó, ¿y fulana? ¿Y esa quién es? Y le dijeron, es fulana, la esposa de fulano. O sea, le dijeron, es casada. Pero no le hizo caso y siguió. Y después la llamó, vamos a hablar.
siguió. Y de ahí para allá ya ustedes saben. Y siguió al punto que después quiso tapar lo que hizo. Y entonces hasta mandó a matar al que, oiga, el hombre conforme al corazón de Dios, debe lo fácil que, o lo peligroso que es ceder a las obras de la carne. Por eso es que Pablo le dice, oigan, cuidado. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos que decía que un poco de levadura leuda toda la masa? Eso es lo que le está diciendo. ¡Ey! Permanezcan firmes en la libertad, que Cristo los hizo libres. No crean ustedes que nada más porque es la circuncisión. No, señores, es que por ahí viene todo lo demás. Eso era una carnalidad. Querer agradar a Dios cumpliendo ese ritual, era una obra de la carne. Y ya yo habían evolucionado de eso, ya yo habían salido de ahí. Entonces lo mismo, la advertencia es la misma. Señores, ojo con eso, no cedan, manténganse firmes con la libertad con que Cristo lo hizo libre. Usted libre ya, no quiera volver para atrás. Amén. Ahora bien, esta vida cristiana en libertad manifiesta un fruto. Y ese fruto es el fruto del Espíritu. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, del 22 al 26, por favor, ya vamos concluyendo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Me encanta. Aquí este final me encanta, porque vuelve y nos dice, vivan por el Espíritu. Y nos dice cuál es el fruto, ese fruto hermoso. Y dice el fruto, o sea, el paquete completo. Usted viene a Cristo y viene ese fruto del Espíritu, que es el amor. Dios lo capacita para amar de verdad ese amor que estamos hablando. El gozo, que no depende de ninguna circunstancia, ni de lo que pasa afuera, sino que es un gozo permanente por usted saber que es salvo. Ese gozo de la salvación, de usted saber que pase lo que pase, su vida está escondida en Dios y que Cristo va a volver y que cuando Él vuelva usted se va con Él. Mire, hermano, eso no tiene precio. Gozo en el Espíritu, paz. Ay, cuánta paz hace falta ahora. Usted ve a la gente en la calle andando como pollo sin cabeza y volviéndose loco por cualquier cosa, y usted puede permanecer en paz en medio de todo esto que está pasando. Porque bueno, que uno vive en otro planeta, estamos en esta tierra y estamos viviendo, pero que usted pueda permanecer en paz. Mire, eso solamente es el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, que lo puede producir. Porque yo pienso en mí y yo digo, pero aquí hay cosas que nada más en Dios, nada más en el Señor. Yo no sé en la vida de nadie, pero hay cosas que yo digo nada más el Señor, toda la gloria tiene que ser para Él, porque si es como yo actuaba, ¿dónde estaría yo si no fuera por el Señor, si no fuera por Jesucristo? Oiga, paz, paciencia. Esa paciencia que a veces cuesta. No, a veces cuesta la paciencia, pero es un fruto del Espíritu, que tú puedes esperar pacientemente el tiempo de Dios sin desesperarse y sin volverse loco. A lo mejor usted viendo que todo el mundo está avanzando y usted pacientemente esperé a Jehová y Él me escuchó y me respondió. Es un fruto del Espíritu. La benignidad. La benignidad es que usted pueda actuar con dulzura, con gentileza en el trato con los demás, con afabilidad. Hay gente que su carácter es un poquito agrio de naturaleza, pero usted ve que manifiesta el fruto del Espíritu, que a pesar de su carácter puede tratar a los demás de manera afable. Eso es Dios, es un fruto del Espíritu. La benignidad, no actuar con maldad, bondad, ser bueno como Dios es bueno. Como Dios es bueno, actuar con bondad. Actuar con bondad, no con malicia, porque vimos que la malicia es de la carne. Usted no puede estar pensando, tú verás, voy así, imaginando, es malicia, hermano. El Señor reprenda al diablo, es una obra de la carne. Actuar con bondad y fe.
La fe que obra milagros, la fe que obra, la fe que nos permite creer todo esto, porque todo esto se cree por fe. Ah, que usted es libre, por fe, usted es libre. Yo soy libre por fe. Porque una vez se ve cosas y uno dice, ay, pero creemos lo que dice la palabra, que hemos sido liberados por el sacrificio de Cristo. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que pueda con eso. Esa es la ley del amor. No hay ley que pueda con eso. Pero fíjense cómo cierra. Práctico. No se queda en lo espiritual, como muy sublime, muy bonito. Oiga lo que dice. Si usted vive por el Espíritu, vive por el Espíritu. Y el versículo 26 dice, no sea vanaglorioso, no irrite a los otros y no envidie a los otros. O sea, práctica, el fruto tiene que manifestarse, de manera que yo, aunque tenga el fruto del Espíritu, no puedo vanagloriarme, la gloria de Dios. Si yo te he evidenciado, si algo bueno hay en mí, la gloria se la merece el Señor. Yo no puedo ser vanagloriosa. Y mucho menos puedo irritar a otro diciendo, no, porque tú te falta. Ni tampoco envidiar lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano. Yo sí puedo anhelar que Dios siga obrando en mí, haciendo y transformándome, pero al punto de sentir envidia, volvemos. El fruto es del Espíritu Santo. Y solamente el Espíritu puede producirlo en nosotros. No es esfuerzo humano, aunque usted y yo debemos ser obedientes porque somos responsables delante de Dios de nuestras acciones, como estamos diciendo es, y de nuestras decisiones. Pero tenemos que tener claro que esa obra no depende de nosotros. Esa obra la hace Dios. Por eso toda la gloria es para Él. Entonces, el fruto es de Dios. Y el fruto implica un cambio de mi actitud hacia Dios. Yo no puedo seguir o pretender ser negligente a lo que Dios me está diciendo que debo cambiar. El Espíritu Santo está ahí y va a seguir insistiendo hasta que haya un cambio. Mi actitud hacia Dios debe ser la de un libre. Honrarlo, amarlo, servirle, buscarlo, vivir en Él, vivir para Él. Pero también la cosa no se queda ahí, el fruto y la libertad no se queda en mi actitud hacia Dios. Eso tiene implicaciones en mis relaciones sociales, lo estamos viendo. Yo no puedo seguir obrando como obraba antes. Y obviamente en mi conducta. El fruto del Espíritu Santo tiene que verse. La vida en el Espíritu, en libertad, tiene que verse. Y bendito sea Dios que la iglesia es la que puede manifestar el fruto del Espíritu y puede enseñarle al mundo cómo es que se vive en libertad. Yo estas preguntas para reflexión se las voy a mandar ya por correo, por WhatsApp, por las redes, para que podamos usted internamente y yo tranquilamente luego lo respondamos para poder abrir los micrófonos, porque me he extendido un poco y esto es a modo de resumen, lo he ido diciendo, por lo tanto no lo voy a leer ahora mismo. Usted ese material le va a llegar, pero créanme que todo lo hemos ido compartiendo y vamos a dejarlo hasta aquí. Para que en 10 minutos rápidamente podamos intercambiar algunas ideas y discúlpenme, me he extendido un poco. Por favor, si alguien quiere decir algo en este momento, lo puede hacer. Preguntas, comentarios. ¿Nadie quiere decir nada? Claro, claro. Amén, Natalie. Bendiciones. No, tremenda clase, muy buena, de verdad que sí. Es mucho contenido. Pero mientras tú hablabas, pude recordar como varias cosas. Por ejemplo, yo nunca he confiado mucho en las personas que se jactan de ser muy espirituales y que siempre dicen, por ejemplo, que Dios les reveló y que se soñaron y que Dios le habló, porque al final uno se da cuenta de que no estaban viviendo una vida basada en la libertad, sino en el legalismo. Y al final esas personas que dicen tener esa revelación del Espíritu Santo y esa cercanía con el Espíritu Santo, al final uno se da cuenta de que esas decisiones realmente fueron guiadas por su carne y no producto de una intimidad o una vida que sea conforme a la palabra. Entonces, cuando ya mis decisiones
hacen daño a otro, como tú decías, perjudican a otro, inmediatamente en ese momento se desliga de la voluntad de Dios. Entonces, por más que estas personas quieran decir que Dios se lo mostró, que Dios se lo reveló, si le hizo daño a otro, eso no fue de Dios. Entonces, es a veces muy lamentable ver esta clase de situaciones cuando confundimos lo espiritual con nuestras emociones, con nuestra alma, y eso nos lleva a cometer errores que al final no solamente afectaron tu entorno, sino que te afectaron a ti mismo. Entonces la clase de hoy está demasiado buena. Otra cosa que me llamó la atención es que cuando vivimos en la libertad, no, y el Espíritu Santo nos muestra el pecado, pero el pecado que el Espíritu Santo nos muestra es el que está en nosotros, porque ese es otro punto. Quizás yo puedo ver el pecado de otros, pero no para yo sentirme por encima de esa persona, sino para orar por esa persona. Tampoco para hacer que esa persona se sienta menos que yo, que eso muchas veces pasa también. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo me muestra mi pecado. Y en mi pecado es que yo tengo que enfocarme, no en el pecado de los demás. Porque si me enfoco en los demás, entonces estoy pecando todavía más. Entonces es mejor preocuparse, y una vez en mi vida asumí esa postura de, bueno, Señor, cámbiame a mí y yo me voy a olvidar de mi entorno, porque quizás la que estoy mal soy yo. Mejor cámbiame a mí, y eso funciona. Funciona mejor enfocarse en que uno sea el que cambie y no querer uno mirar la paja del otro, cuando muchas veces uno, bueno, está peor. Bendiciones. Gracias, Natalie. Emilio, adelante. Ya. No, 100% de acuerdo con todo lo que han dicho. Amén, pastor. Emilio y luego Amén. Nelson. Sí. Amén, bendiciones, mis hermanos. Sí, es válido, como dicen, lo que dice Natalie. Es así. Y lamentablemente, ahora mismo en este tiempo, no sé por qué como que se hostigan tanto, o se preocupan tanto los que llevan ahora en sus manos la rienda de muchas congregaciones, en volver como el legalismo, a ese legalismo que hizo tanto daño y que todavía ahora sigue haciendo, porque hay muchas iglesias y muchos hombres de Dios que están en el error, en el legalismo. Y recuerda que Jesucristo peleó bastante contra eso, porque si no me recuerdo, en Lucas, Jesucristo le dijo: ay de ustedes que interpretan la palabra a su modo, porque mira, dice, ustedes le ponen a ellos una carga que ustedes no se atreven ni con un dedo, oye, ni con un dedo llevarla, dice él. Entonces, hay muchas cosas de las cuales ahora mismo nosotros debemos cuidarnos, y en Gálatas nos dice cuáles realmente son. Y fíjate qué sencillo es cuando Cristo le dice: yo vine aquí a traerle a ustedes 2 mandamientos para que lleven a los demás. ¿Cuáles son? Ama a Dios sobre toda la cosa y a tu prójimo. Entonces ahí Gálatas viene y dice cuál es el verdadero sentido de nosotros llevar lo que es una vida espiritual, ¿verdad? Basada en cómo debemos seguir a Dios. No con ese legalismo de que no, que tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, sino que fíjate lo que hace el Espíritu. El Espíritu te dice a ti, ¿verdad? No por medio a una firma, no por medio a una ley, no por medio a una palabra, sino que te dice qué es bueno y qué es malo, qué debes hacer y qué no debes hacer. Es decir, no hay una obligación, mientras que la ley sí te obligaba a que tú cumplieras la ley. Y realmente nosotros ahora en este tiempo debemos tener mucho cuidado con eso, con el legalismo que también ha vuelto como a resurgir, no directamente, sino indirectamente, porque mucha gente ahora mismo está siguiendo pastores, están siguiendo un tipo de método, ¿verdad?, que se enseña, y realmente se ha caído en ese error. Así que la clase de hoy, claro, creo que es la última, ¿verdad?, de Gálatas. Y no es la última todavía. No. Falta una, ok. Entonces sabemos que Dios nos ha ido preparando y va a seguir preparando. Y esto es importante que todos lo sepamos y que nosotros como iglesia
también los enseñemos a los demás, porque es importante que todo el mundo esté claro qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer y aquellas cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. Así que bendiciones, mis hermanos, y seguimos. Amén. Amén. Gracias, Emilio. La gloria sea para Am- Dios. Nelson, adelante. Amén. Muchísimas gracias, Alevi. Bendiciones a todos, queridos hermanos. No, Alevi, una pregunta, Alevi, que sería que pienso que estará en la cabeza de la mayoría de los hermanos, el tema de la libertad, porque si tú pudieras decirnos el tema de la libertad, porque fíjate que muchas personas dicen no venir a las iglesias o no venir a los pies del Señor o al Evangelio, porque se le va a coartar su libertad. Es decir, ellos entienden que libertad es hacer lo que le dé a su gana, ir a la discoteca a la hora que ellos le dé su gana, irse por ahí y vivir su vida y su mundo como ellos desean. De manera que lo que podemos ver acá, lo que pienso que en la cabeza de todos estará esto, porque todos venimos del mundo, ¿verdad que sí? Y el mundo tiene sus parámetros y tiene su sistema. Pensarán y dirán, pero que si la Biblia me dice que cuando yo vengo a Cristo soy libertado, soy libre, ¿por qué entonces tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fiestar, tengo que dejar de hacer todo ese tipo de cosas? Y esto se llama libertad. Explíquese el asunto. Entonces, sería bueno como que ese punto ahí nosotros, ¿verdad? Oh, pero, bueno, y tú mismo, Nelson, es que la verdadera libertad, esa no es la libertad. La libertad tú conoces por el fruto. Estamos hablando de qué te deja. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado? Vimos que la vida en el espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es todo lo bueno. ¿Qué más tú quieres? Una vida, una eternidad con Dios, una vida presente, plena, llena de gozo, de alegría, de paz. En el mundo no hay nada de eso, mi hermano. Eso es pasajero y ficticio. Todos venimos de ahí. Tú te emborrachas un día y al otro día tienes los mismos problemas y peor, porque entonces gastaste el dinero de resolver en bebida. O sea, nada de eso llena. El dinero, ¿qué puede hacer el dinero por alguien, por ejemplo, en un momento de enfermedad? En una crisis familiar, emocional, ¿qué hace el dinero? Nada. La gente se muere, pero el tú saber que aunque mueras vas a vivir, para mí eso no tiene comparación. El mundo no me dejó nada, problema. Eso para mí no es libertad, libertad tengo yo ahora. Ahora que yo soy libre, que puedo decidir, yo no me dejo someter de nada de eso. Antes me decían por dónde era que yo tenía que caminar, lo que tenía que hacer. El mundo, a lo mejor no una iglesia, no un mandamiento de usar esta falda, pero el mundo me decía, tiene que comprar un carro así, y yo gastando dinero, y celular, esto, y que eso no es vida. Vida es Cristo. A mí que nadie me saca de ahí. Vida es Cristo. Ahora que yo te viva. Yo me voy a estar más joven, aunque no estamos hablando de mi gloria. Amén. Gloria a Dios. Loraine, ¿tú quieres decir Amén. algo? Amén, Amén. amén. Ya con Loraine Sí. cerramos, y los pastores, claro. Vamos. Amén, amén. Estoy de acuerdo con todo. Tremenda clase. Chuparse los dedos, así como tú la desmenuzas, así me encanta. Yo me voy con lo que dice en Gálatas 5, donde dice, obedeced al Espíritu Santo para no hacer lo malo. Nosotros como cristianos tenemos que ser obedientes a la palabra y ser obediente al Espíritu Santo, porque cuando uno está en el Espíritu, nos convence de lo que estemos haciendo, bueno o malo. Entonces, me voy con esa palabra y vivir en amor, también en el amor. El que tiene amor, oye, no hace lo malo. Y el que ama a su prójimo como a nosotros, como uno mismo se ama, lo que uno quiere que hagan con uno, hacerlo con el otro, fuéramos perfectos, felices. Así que amarnos, pensar siempre en el Espíritu Santo, en el Espíritu. Amén. Amén. Amén, mi hermana, escúchame, yo sé que tú estás rápido, pero mira, tú sabes que me llegó algo, porque Nelson hacía la pregunta de que ¿verdad? Cómo nosotros, Buenísima. entonces, cómo es que debemos nosotros ver como la vida de la libertad y eso. Entonces yo decía que es lo sencillo. No sé quiénes han pasado por una operación, miren,
Mientras nosotros no hemos llegado a la sala de preoperatorio, usted todavía está como, ¿verdad? Dice, bueno, yo sí me siento que sí, ok, y usted puede hablar y decir lo que quiera. Pero después que los médicos lo cogen en esa operación y usted ya está en la sala de operaciones, mire, mi hermano, yo no sé lo que usted siente, pero de ahí en adelante, usted le pertenece ahí a esos médicos. Ellos son los que deciden que usted, la vida suya está rendida ahí y nada, de ahí para allá, mi hermano, usted no sabe nada. Entonces, así es que tenemos que hacer con Dios. Entonces, en preoperación, ok, muy bien. Pero después que usted entró a la sala de operaciones con Cristo, entonces usted se rinde ahí, usted dice, bueno, espérame, hazme lo que sea, y de ahí el que sabe eres tú. Entonces, yo entiendo que esa debe ser la actitud, es decir, yo me enfoco como en esa parte de que, wow, mira cómo son las cosas, cómo debo ver yo esta libertad así. La libertad, ok, mientras esté en preoperación, soy libre ahí, pero después de ahí para allá, los médicos son los que saben. Amén. Nada le quiere decir algo más y luego los pastores y ya podemos ir. Es una pregunta. En vista de que nosotros durante la vida tenemos que pasar por muchas situaciones, ¿verdad? La libertad se pierde y se gana constantemente. O siempre somos libres, porque realmente muchas veces nosotros tenemos, qué sé yo, resentimiento hoy y mañana no. A ver si me entiende la pregunta. Quiere decir que soy libre hoy y puedo ser libre hoy, mañana no, y viceversa. Yo te entendí porque yo me hice esa pregunta cuando estaba preparando el estudio. Y pude entender de que una cosa es la libertad per se y otra cosa es el ejercicio de tu libertad. Fíjate que Dios le dice al pueblo de Israel, esa tierra es de ustedes, pero ellos tuvieron que tomarla. Pero la tierra era de ellos o no era de ellos. Dios había dicho que era de ellos. La Biblia dice claramente que Cristo, a quien el Hijo liberta, lo hace libre. O sea, usted es libre. Ahora bien, usted tiene que ejercer esa libertad, que es lo que venimos hablando. ¿Cómo se ejerce esa libertad? Todo lo que venimos diciendo. Entonces usted puede fallar en el ejercicio de su libertad. Puede errar, puede cometer un error, pero lo importante es usted volver y reconocer que falló, que tuvo un deslizamiento, que se equivocó, y volver al Señor, porque la vida cristiana, lo dijimos hace un momento, es continua renovación, continuo crecimiento, continuo avance. A lo mejor tú hoy en una cosa venciste, pero mañana te toca enfrentar otra. Y hoy a lo mejor tú estabas fuerte en un aspecto, pero a lo mejor mañana no. Pero lo importante es mantenerte en esa libertad, no dejarte esclavizar, ejercer tu libertad. Tú eres libre. Viniste a los pies del Señor. Cristo que te libera, no eres tú. Entonces tú eres libre. Ahora bien, diariamente usted tiene que ejercer esa libertad. ¿Cómo? No dejándose esclavizar de las obras de las que ya Dios lo libertó, de las obras de la carne. Mantenerse viviendo en el Espíritu, permaneciendo en el Señor. Y todo eso se traduce en cosas prácticas que sabemos: hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra, hay que no dejar de congregarse, y así sucesivamente. Hay que amar y todo. Nelson, ¿tú quieres añadir algo? Aportar. Amén, amén. Excelente la explicación que tú das, Lady, en respuesta a esa pregunta, así mismo como tú dices. Simplemente añadirle a Lady, yendo ya un poquito más en el punto que tú misma mencionaste, tú pusiste ahí el orden ordo solutis, que es el orden de la salvación, en donde en la santificación es que nosotros tenemos el pleito ese que Natalie dice. El pleito es en esa área que tenemos. Entonces, hay dos áreas que son muy parecidas y que tendemos a confundirla, Lady, y tan cerquitica ahí mismo en el proceso, que son la santificación y la justificación. ¿Te acuerdas, verdad? La justificación. Nosotros, la justificación es la obra de Dios en favor de nosotros, por nosotros, ¿verdad? La justificación. Cristo muere y nos hace justos. Ya, ahí se acabó, punto, ya, tú eres justo, ya. No, entonces, viene el Espíritu Santo a trabajar a tu vida, que no es la ley, el Espíritu Santo. Entonces ahí viene la batalla, pero el Espíritu Santo es que te está dando la fuerza. Entonces, esto es en el área de la santificación. En el área de la santificación, aquí hay que trabajar, como tú dices, Alevi, por fidelidad, es una obra, involucra amor por Cristo,
es un compromiso con Dios, pero el Espíritu Santo te está ayudando, ¿entiendes? Por eso es santificación. Ahora, para cerrar aquí esta parte, Ale, que lo explicaste muy bien, la santificación depende de la justificación. La justificación no depende de la santificación. Ok, eso ahí es donde está la confusión. Lo que Natalie dice está dentro del marco de la santificación, que vamos creciendo progresivamente. Pero para ese crecimiento necesitamos obstáculos, obligados. Tenemos que tener obstáculos, si no, no avanzamos, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Santificación y justificación. La justificación ya Cristo pagó. Somos justos, ya, salvo. Ahora, la santificación es progresiva y nosotros deseamos, como tú dices, debemos desear agradar a Dios. Es un trabajo. Pero el Espíritu Santo te está ayudando para que hagas ese trabajo y es necesario que nos pongan la prueba. Así es. Gracias, Levi, por tu explicación muy buena. Gloria a Dios. Amén. Pues ahora sí, mis hermanos, pastores, por favor. Amén. No existía una mejor clase para este tiempo que vamos a vivir ya de fin de año, que esa clase nos enseña cómo nosotros podemos mantenernos aún en medio de las presiones y de las dificultades que vamos a tener que enfrentar. Recordar siempre que esos frutos deben estar en nuestras vidas, que nos deben ayudar a serle fiel a Dios. Y aún que la última pregunta estuvo muy buena, reconocer que tenemos. Y la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tiene ante el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, te da la oportunidad de volver. Le dio la oportunidad a David y a otros tantos de poder volver y de aceptarlo y de darle la oportunidad de que otros lo vieran como ejemplo en el futuro. Así que vamos a echar hacia adelante. Dios siga bendiciendo, ¿no verdad? Clases como esta que nos dan nuestros maestros, y Dios bendiga a Levi porque con esa forma que ella tiene de expresarlo todos, yo mientras ella hablaba ya el capítulo 5, yo veía como que se abría una ventana que al principio se veía como pequeña y se iba abriendo grande, y uno podía ir entrando y reconociendo y viendo cosas que uno lo veía como muy distante, pero que ahora se ponían claras a la vista de todos nosotros. Entonces vamos a hacer ejemplo, vamos a ayudar a otro y vamos a vivir ese evangelio de libertad que Dios nos ha provisto por medio del sacrificio en la sangre de la cruz del Calvario. Así que hacia adelante todos en el nombre del Señor. Recuérdense, mañana no hay clase ya para los niños hasta que entre el año próximo, el mes de enero, pero sí les recordamos que van a tener un fin de semana un poquito lleno de muchas cosas, que lo aprovechen y que sobre todo Dios le dé la oportunidad de ser de bendición para muchas vidas. Nos volveremos a ver el domingo a las 10 de la mañana. Yo sé que quizá algunos van a tener algunos compromisos, pero que estemos allí para decirle al Señor, Señor, aquí estamos antes de que se vaya el año. Estamos aquí para darte gracias por lo que vivimos y por lo que vamos a vivir en el próximo año. Amén. Y estaremos orando, particularmente si el jueves vamos a estar orando con todo lo que puedan, particularmente el que se pueda conectar, el que no se pueda conectar, pues vamos a tener esa oración. Estamos a 23, vamos a dedicar ese tiempo a la oración, hermano. Vamos a interceder para que Dios nos ayude y nos vislumbre un año que tenemos mucho compromiso por delante. Ya vamos a tener la oportunidad de discutirlo y de ponernos de acuerdo con lo que vamos a hacer. Pero vamos a orar, un tiempo para orar. Así que Dios le bendiga a todos y gracias por estar ahí, a todos los que se conectaron en esta noche. Dios le bendiga. Amén. Pastor, bendiciones. Escúcheme, por Amén. favor, para que